Condillac, 1714-1780, fue el principal representante del empirismo francés de la Ilustración, quien radicalizó las ideas de John Locke al sostener que todo el conocimiento humano proviene exclusivamente de la experiencia sensorial. Para Condillac, la mente al nacer es una tabula rasa completamente vacía, sin ideas innatas ni facultades preexistentes. A diferencia de Locke, que reconocía dos fuentes de conocimiento, sensación y reflexión interna, Condillac argumenta que solo existe una fuente, la sensación. La reflexión no es una fuente independiente, sino simplemente sensación transformada por mecanismos mentales derivados de la experiencia misma. Su experimento mental más famoso es el de la estatua. Imagina una estatua de mármol que gradualmente recibe los 5 sentidos uno por uno. Inicialmente posee solo el olfato y experimenta únicamente olores. Para esta estatua, ser equivale a oler. Cuando recibe el gusto, su mundo se expande, pero aún confunde todas sus experiencias con olores y gustos. Solo cuando recibe el tacto, según Condillac, desarrolla la noción fundamental de exterioridad y de objeto independiente. El tacto revela la resistencia y solidez de las cosas, enseñándonos que existe un mundo exterior distinto de nosotros mismos. Esta es la clave epistemológica de su sistema. De la sensación pura surgen todas las facultades mentales humanas: atención, memoria, comparación, juicio, imaginación y reflexión. Estas no son facultades innatas o separadas, sino sensaciones transformadas mediante procesos de asociación mental. Cuando una sensación persiste o se repite, se transforma en memoria. Cuando la mente se fija deliberadamente en una sensación particular, eso es atención. Cuando compara dos sensaciones diferentes, surge el juicio. La imaginación recombina sensaciones pasadas y la reflexión es simplemente la conciencia de estas operaciones transformadas. Las consecuencias éticas y políticas de su filosofía son profundas. Si todo conocimiento, carácter y capacidad mental se forman exclusivamente por la experiencia sensorial y ambiental, entonces la educación y el entorno social son absolutamente determinantes para el desarrollo humano. Esto llevó a Condillac a defender reformas educativas radicales basadas en un método analítico que guíe al estudiante desde lo simple hacia lo complejo, imitando cuidadosamente el proceso natural del aprendizaje sensorial desde la infancia. En su obra sobre lógica y lenguaje, El arte de pensar, el arte de escribir, Condillac enfatizó que el lenguaje es la herramienta indispensable del pensamiento complejo. Sin signos lingüísticos arbitrarios, convencionales, los seres humanos no podemos realizar operaciones mentales. La ética hermenéutica de Jesús Conil, filósofo español, catedrático de universidad y autor de Ética hermenéutica en el año 2006, es un proyecto filosófico que supera tanto el nihilismo relativista como la epistemología pura tradicional, articulando una razón práctica, experiencial, histórica y abierta. Conil propone una hermenéutica crítica que vincula inseparablemente lenguaje, acción humana, cuerpo y vida, renovando la noción de razón práctica e integrando la ética discursiva de Apple con la tradición aristotélica y la reflexión contemporánea sobre la facticidad humana. El núcleo de su ética consiste en comprender la razón no como facultad abstracta y atemporal, sino como proceso abierto, experiencial e histórico que se despliega en la vida concreta. La ética hermenéutica rechaza fundamentaciones absolutistas rígidas y también el colapso relativista. En su lugar, reconoce que la verdad moral acontece en la experiencia vivida con otros, afectando a la existencia entera del sujeto, no siendo meramente una declaración intelectual. La verdad ética se percibe en confianza y esperanza vinculada a la promesa y a la fidelidad histórica compartida. Conil distingue entre ética de mínimos y ética de máximos. La ética de mínimos establece principios universales insoslayables: veracidad, cumplimiento de promesas, reconocimiento recíproco, que hacen posible la convivencia en sociedades plurales y globalizadas. Estos mínimos se fundamentan en la exigencia del reconocimiento mutuo, una motivación moral originaria que responde éticamente al reto hobbesiano del Homo homini lupus. La ética de máximos, por su parte, abarca los proyectos de vida buena diversos, las virtudes particulares y las visiones sustanciales del bien que deben convivir respetuosamente sin imponerse universalmente. Un rasgo distintivo es el regreso hermenéutico a la naturaleza humana desde una perspectiva
biohermenéutica. Conill sostiene que la naturaleza humana no es un dato biológico fijo ni una construcción puramente cultural, sino una realidad que se interpreta y se realiza históricamente. Esto es crucial frente al biomejoramiento tecnológico ilimitado. La noción de naturaleza conserva, por tanto, un sentido normativo que limita la intervención técnica sobre la vida humana. La intimidad corporal es central en su antropología hermenéutica. El cuerpo no es simple objeto biológico, sino lugar de experiencia significativa y de relación ética con el otro. La ética hermenéutica, por tanto, reconoce el carácter eleuteropático de la moralidad, es decir, su dimensión estética de libertad creativa. La libertad no es solo capacidad de elección, sino estilo de existencia que se configura en la relación con el otro y en la construcción de una vida auténtica. Alan Chalmers concibe la ciencia no como un sistema rígido de verdades absolutas derivadas de hechos puros, sino como una empresa humana compleja, histórica y falible que progresa mediante la interacción crítica entre teorías y observación, sin contar con un método único e infalible. Rechaza radicalmente el inductivismo ingenuo, la visión del sentido común que afirma que la ciencia comienza como observaciones objetivas, libres de teoría, de las cuales se derivan leyes universales. Para Chalmers, la observación está cargada de teoría. Lo que vemos depende de nuestras expectativas, conocimientos previos y marcos conceptuales, por lo que es falso que la ciencia comience con la observación ciega de hechos. Las teorías preceden lógicamente a los enunciados observacionales, y estos últimos son tan falibles como las teorías que presuponen. También critica el falsacionismo simplista de Karl Popper, reconociendo que, aunque la falsación es valiosa, la práctica científica real no sigue este modelo idealizado. Los científicos rara vez abandonan teorías ante una sola evidencia contraria, sino que las protegen mediante hipótesis auxiliares y solo las descartan cuando surge un programa de investigación más prometedor. La ciencia avanza mediante programas de investigación, como ya señaló también Lakatos, que mantienen núcleos teóricos protegidos por cinturones auxiliares evaluados a largo plazo por su capacidad heurística o interpretativa. Chalmers incorpora profundamente las ideas de Thomas Kuhn sobre los paradigmas, marcos conceptuales compartidos por comunidades científicas que definen problemas legítimos, métodos aceptables y criterios de solución. La ciencia funciona principalmente como ciencia normal, resolución de problemas dentro de un paradigma, interrumpida periódicamente por revoluciones científicas donde paradigmas inconmensurables se desplazan. Esto implica que el progreso científico no es lineal ni acumulativo, sino que implica cambios estructurales en la forma de ver el mundo. Frente al relativismo radical de Paul Feyerabend, quien niega reglas metodológicas universales, el anarquismo de Feyerabend, anarquismo epistemológico, Chalmers defiende un realismo crítico, reconoce que la ciencia progresa hacia comprensiones más adecuadas de la realidad sin atribuirle verdad absoluta definitiva. La ciencia tiene criterios objetivos de evaluación que evolucionan consigo misma y, aunque es una actividad social con componentes históricos y culturales, no es meramente convencional ni arbitraria. En síntesis, Chalmers entiende la ciencia como un proceso dinámico donde teorías y observación se retroalimentan críticamente, donde los paradigmas guían la investigación normal, pero pueden ser reemplazados revolucionariamente, y donde el progreso es real, pero falible. Y esto supone también una exigencia de humildad epistemológica sin caer ni en el fundamentalismo ni en el escepticismo extremo. La vida heroica de Marie Curie es un libro escrito por la hija de Marie Curie, Eva Curie, publicado en 1937. Es una biografía íntima y admirativa que relata la existencia de la científica como una leyenda humana. El libro estructura la vida de Marie en tres grandes etapas: su juventud en la Polonia oprimida, donde nace pobre, pero con una vocación científica poderosa que la lleva a exiliarse a París en años de soledad y angustia; su unión con Pierre Curie, un hombre genial con quien comparte vida y ciencia, descubriendo mediante tenaz y árido esfuerzo el radio y el polonio; y su vida tras la muerte repentina de Pierre Curie, cuando continúa sola su obra, ampliando brillantemente la ciencia creada y dedicándose también a la generosidad perpetua. En este sentido, hay que decir que las ideas principales del libro destacan dos aspectos de la genialidad científica de Marie: la creatividad imaginativa al postular la naturaleza atómica de la radiación y fundamentalmente la perseverancia implacable sin la cual no hubiera probado su hipótesis.
La hija enfatiza que Marie fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel, la primera mujer profesora en la Universidad de París y la inventora del término radioactividad. Su descubrimiento no solo dio origen a una nueva ciencia y filosofía, sino que también ofreció a la humanidad un medio para combatir el cáncer. Un tema central del libro es la inmutabilidad de su carácter. Marie Curie mantuvo la pureza excepcional de su alma frente tanto al éxito extraordinario como a la adversidad. Rechazó la riqueza, negó patentes sobre su descubrimiento, soportó los honores con indiferencia y nunca supo tomar ni recibir nada, sino solo dar. Durante la Primera Guerra Mundial entregó su devoción y salud a los heridos mediante las unidades móviles de rayos X, y el libro también muestra su lado humano como madre, esposa y mujer, revelando una historia de amor profundo junto a su lucha contra el sexismo y los obstáculos sociales. En este sentido, su hija concluye que lo más sorprendente no es lo anecdótico de su vida, ni siquiera su obra monumental, sino la fidelidad implacable de su inteligencia y la inmolación de un ser que dio todo sin sacrificar su pureza. Marie Curie murió agotada, habiendo servido a la ciencia y a la humanidad con perpetua generosidad, sin buscar nunca el beneficio personal de sus hallazgos. En este aspecto también hay que decir que su contribución a la ciencia permanece muy vigente y se han escrito innumerables libros sobre sus descubrimientos científicos y sobre su vida. Elogio de la filosofía, escrito por Cicerón en sus últimos años, mientras había retirado su finca de Túsculo, constituye la culminación de sus Tusculanas y supone una defensa apasionada y sistemática de la filosofía como vía única hacia la felicidad humana. La idea central es que la virtud o bondad, entendida como perfección moral, es la única condición necesaria para alcanzar la verdadera felicidad. Cicerón rechaza cualquier dependencia de bienes externos, riqueza, poder, salud, etc., para el bienestar o eudaimonía, reafirmando posturas estoicas profundamente arraigadas en su pensamiento. El autor contrasta su tesis con las opiniones de filósofos como Platón y Epicuro, criticando especialmente a los epicúreos por proponer una vida aislada de la comunidad y gobernada solo por el placer y la abstención del dolor. Para Cicerón, la filosofía debe ser útil para el servicio del Estado y para la vida cívica. Niega que la reflexión filosófica sea improductiva, afirmando que permite la reflexión profunda y también contribuye a restaurar libertades perdidas en momentos de inestabilidad política. La filosofía es dialéctica y analítica, capaz de examinar todos los asuntos de la vida. Otra idea fundamental es la ley natural, siguiendo la concepción estoica del universo como totalidad racional gobernada por la razón divina. Cicerón sostiene que las sociedades humanas deben basarse en esta ley natural universal, objetiva y eterna, que hace posible la cohesión social y los vínculos entre individuos. La filosofía necesita de la retórica para poner en práctica sus objetivos, mientras que la retórica es inútil sin el apoyo moral, psicológico y lógico que suministra la filosofía. Esta combinación de elocuencia y filosofía constituye la humanitas, la humanidad, base del gobierno constitucional y del humanismo posterior. Cicerón adopta un eclecticismo filosófico tomando lo mejor de las escuelas griegas, Platón, Aristóteles, estoicos medios y pensadores como Panecio y Posidonio, pero oponiéndose radicalmente al escepticismo radical. Necesita conceptos innatos e inmutables para lograr cohesión social y rechaza el subjetivismo irracional que reduce la ética a un vago sentimiento moral. La filosofía permite al individuo intentar ser hombre perfecto mediante su autodeterminación consciente, aceptando la objetividad de la realidad y la naturaleza. Finalmente, el elogio destaca que la filosofía es activa, política y cívica, anima a la participación ciudadana, la defensa de la soberanía y la concordia de los ciudadanos frente a la ambición de poder, la manipulación de la plebe y la infracción de leyes que llevan a guerras civiles. Roma encarna adecuadamente lo mejor de la teoría política griega.